Hola muchachos, en este video vamos a ver la solución del problema 2 de la lista de problemas de métodos de integración. Este problema nos pide demostrar las siguientes fórmulas de reducción que pues en términos generales nos permiten calcular integrales de funciones elevadas a ciertos exponentes en términos de las mismas funciones elevadas a exponentes más pequeños. Por ejemplo, la primera nos permite calcular la integral de seno a la n en términos de seno a la n-1 y seno a la n-2, ¿no? Lo mismo con la de coseno a la n y lo mismo con la función racional 1 entre x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces veamos el primer inciso. Y lo primero que vamos a observar es que podemos simplificar esta fórmula o, bueno, reescribirla de otra manera. Eh, Podríamos hacer primero lo siguiente, podemos sumar este término de ambos lados, 1 entre n por seno a la n-1 por coseno de x, y restar de ambos lados este otro término, ¿no? Integral de seno a la n de x, que es como la que queremos calcular. Entonces, si sumamos 1 entre n seno a la n-1 coseno y restamos la integral, nos queda pues esta identidad, ¿no? Entonces la identidad que queremos probar es equivalente a esta otra. Luego lo que podemos hacer ahora es multiplicar los dos lados de la ecuación por n, ¿no? Para eliminar estos denominadores que tenemos. Y entonces si multiplicamos todo por n, pues estas dos n's desaparecen y va a aparecer una n de este lado, ¿no? Entonces, pues hagamos eso. Y entonces al hacer eso nos va a quedar pues esta nueva identidad, ¿no? Entonces la identidad que queremos probar es equivalente a esta otra. Y finalmente, para pasar de acá a acá, lo único que hacemos es usar las propiedades de linealidad de la integral. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta integral que está siendo multiplicada por este coeficiente, esta integral que está siendo multiplicada por este coeficiente. Entonces, la suma de esas integrales con esos coeficientes nos da como resultado una misma integral, ¿no? Entonces sabemos que la integral separa sumas, o bueno, en este caso restas, y saca los escalares, que en este caso eran el n-1 y el n, ¿no? Entonces, la identidad que queremos demostrar, la identidad que nos pide el problema, es equivalente a esta última, ¿no? Entonces, pues demostrar esta identidad, que es demostrar que esta función de aquí es una antiderivada de esta otra, pues podemos hacerlo simple y sencillamente derivando lo que tenemos del lado izquierdo y tratar de ver que eso nos da como resultado lo que está dentro de la integral del lado derecho, ¿no? Eso es lo que significa esta identidad. El lado izquierdo es una antiderivada de lo que está integrándose en el lado derecho. Entonces, pues hagamos eso, ¿no? Vamos a derivar lo que está en el lado izquierdo. Y entonces, ¿qué queremos? Queremos derivar seno a la n-1 de x por coseno de x. Eso pues por la regla de producto o por la regla de Leibniz. Leibniz, ¿no? Pues es la derivada del primero por la derivada por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? O sea, la derivada de seno a la n-1 de x por coseno de x más seno a la n-1 de x por la derivada de coseno. Luego, para calcular la derivada de seno a la n-1, pues lo que hacemos es que usamos regla de la cadena. Primero el exponente n-1 lo bajamos como multiplicando, restamos 1 al exponente y nos queda n-2, y lo que nos queda aquí lo multiplicamos por la derivada de la función que estamos exponenciando a la n-1, que es la función seno, ¿no? Y entonces la derivada de seno es coseno, ¿no? Entonces estas tres cosas multiplicadas son esta derivada de aquí, y pues eso lo multiplicamos por esta función coseno, ¿no? Bien.
confundí. Aquí quería borrar esto. Bien. Luego, en el otro término, en el otro sumando, que era seno a la n-1 por la derivada de coseno, pues sencillamente usamos que la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Entonces, si simplificamos todo, obtenemos esta expresión de aquí. Y bueno, noten que pues aquí estos dos cosenos me dan coseno cuadrado. Y luego el coseno cuadrado lo podemos expresar usando la identidad coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Lo podemos expresar como 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Entonces obtenemos esto de aquí. Y entonces nuevamente si simplificamos todo, bueno, o sea, aquí tendríamos que distribuir por 1 y por menos seno cuadrado. Cuando multiplicamos por 1, pues nos queda este término. Cuando multiplicamos por seno cuadrado, nos queda pues seno a la n menos 2 por seno cuadrado. Se suman los exponentes y me queda seno a la n, ¿no? Y bueno, el otro término, seno a la n, pues nada más lo hemos estado arrastrando. Y entonces ahora lo vamos a simplificar todo, ¿no? Porque, pues bueno, aquí tenemos n menos 1 seno a la n menos seno a la n, ¿no? Entonces, menos n menos 1 menos 1 multiplicado por el término común seno a la n de x es lo mismo que menos n por el término común seno de x, ¿no? Entonces, pues obtenemos que la derivada de la función que teníamos inicialmente es esta función n menos 1 seno a la n menos 2x menos n seno de x, que si observan era justo lo que queríamos. La derivada de esto igual a lo que está dentro de esta integral, ¿no? Entonces, eso nos prueba el primer inciso del problema. Y pues ahora pasaremos al segundo inciso. Y la dinámica será la misma. Tenemos que probar, tenemos que probar esta fórmula. Y algo que podemos hacer es como poner las dos integrales de un mismo lado y luego eliminar los denominadores que nos quedan aquí. Y entonces obtenemos una fórmula equivalente, ¿no? Y la fórmula equivalente que vamos a obtener es esta de aquí, ¿sí? Entonces queremos probar esta fórmula y nuevamente lo que hay que hacer es derivar lo que está en el lado izquierdo y ver que obtenemos lo que queda dentro de la integral en el lado derecho. Entonces pues vamos a eso, ¿no? Si derivamos la función coseno a la n-1 de x por seno de x, nuevamente por la regla del producto o la regla de Leibniz, nos queda la derivada de lo primero por lo segundo, más lo primero por la derivada de lo segundo, ¿no? Entonces, la derivada de coseno a la n-1 de x, nuevamente por regla de la cadena, pues implica que tengo que bajar el n-1, restarle 1 al exponente y multiplicar por la derivada del coseno, que es menos n. Mientras que la derivada de seno, pues sabemos que es coseno. Entonces, únicamente lo colocamos donde debe ir. Y entonces, simplificando todo eso, obtenemos este de aquí. Y nuevamente vamos a utilizar, para pasar de aquí a acá, vamos a utilizar la identidad pues, de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, ¿no? De manera que menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, esas dos cosas son la misma. Distribuimos y pues coseno a la n menos 2 por coseno cuadrado me queda coseno a la n, porque se suman los exponentes,
Luego coseno a la n menos 2 por menos 1 me queda, bueno, n menos 1, me queda menos n menos 1 coseno a la n menos 2, y este cuate de aquí únicamente lo arrastramos, ¿no? Bien, finalmente, si simplificamos un poco las cosas, pues bueno, notemos que aquí tenemos coseno a la n de x por n menos 1 y aquí tenemos coseno a la n de x, son términos semejantes y entonces los podemos simplificar pues sencillamente sumando n menos 1 con el coeficiente de aquí que pues sería 1, entonces nos queda n coseno a la n y este término nada más lo arrastramos, ¿no? Y entonces si se dan cuenta, pues lo que acabamos de obtener es justo lo que quedaba dentro de la integral que queríamos, ¿no? N coseno a la n de x menos n menos 1 coseno a la n menos 2, que es este término de aquí. Y eso pues acabamos de demostrar que es la derivada de esta expresión. Entonces eso demuestra la fórmula que queríamos. Para el tercer inciso, nuevamente seguiremos la misma dinámica. Vamos a simplificar la fórmula que nos piden, que es pues la integral de 1 entre x cuadrado más 1 a la n, en términos de, pues, estas funciones, ¿no? Lo que podemos hacer es nuevamente pasar las dos integrales de un lado, o sea, podemos como restar esta integral y de ambos lados, para tener las dos integrales del mismo lado, y luego podemos multiplicar por este número, 2 a la n, 2n menos 2, perdón, para deshacernos de estos denominadores que son un poco molestos, ¿no? Entonces, haciendo eso, eh, obtenemos la siguiente fórmula que hay que demostrar, ¿no? Esta de aquí. O sea, la fórmula que queremos es equivalente a esta otra. Y entonces, pues bueno, para demostrar esto, nuevamente vamos a seguir la misma dinámica, solo que antes vamos a simplificar un poquito más esta expresión. Eh, la integral de esta suma de fracciones, pues podemos efectuar la suma de fracciones como tal. Para ello observamos que pues los denominadores, el mínimo común denominador sería x al cuadrado más 1 a la n, pues justo porque es igual a este de aquí multiplicado por x más 1, ¿no? X al cuadrado más 1. ¿No? Y entonces, para efectuar la suma de fracciones, colocamos el mínimo común denominador y cada fracción, cada denominador de aquí, o sea, dividimos el mínimo común denominador entre este, que pues nos va a dar 1 y lo multiplicamos por lo que está arriba, entonces obtenemos esta parte. Y luego también dividimos x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 a la n menos 1. Obtenemos, como les dije, x cuadrado más 1. Y eso lo multiplicamos por lo que está aquí arriba. Y obtenemos esta parte, ¿no? Y entonces luego toca simplificar un poco esa expresión. Entonces pues únicamente hay que distribuir este número aquí por x cuadrado y por 1. Y entonces nos va a quedar 2n menos 2 menos 2n menos 3 x al cuadrado menos 2n menos 3. Y entonces podemos simplificar estos que pues son números, solo números. Entonces 2n menos 2n se va y menos 2 con menos por menos 3 pues me va a dar 3 menos 2, o sea 1, menos 2n menos 3x al cuadrado, ¿no? De ahí sale esta expresión. Entonces, la fórmula que queremos probar es equivalente a esta última identidad, ¿no? Sí, se dan cuenta, únicamente dice lo mismo que en los otros casos y simplifica lo que había dentro de la integral para que quede un poquito más, pues más sencillo, ¿no? Entonces, la dinámica es la misma, vamos a
Vamos a calcular la derivada de lo que está de este lado y ver que nos queda esto otro, ¿no? Y pues para ello, ¿cómo derivamos esta función, ¿no? Pues bueno, la derivada de un cociente sabemos que es la derivada de lo que está arriba multiplicado por lo que está abajo menos lo que está arriba multiplicado por la derivada de lo que está abajo entre pues el denominador elevado al cuadrado. Aquí notemos que el denominador originalmente era x cuadrado más 1 a la n menos 1 y si eso lo elevamos al cuadrado pues nos queda x cuadrado más 1 a la 2n menos 2, ¿no? Que es justo lo que tengo escrito ahí. Entonces, pues bueno, la derivada de x pues sabemos que es 1, entonces pues no lo vamos a poner, solo escribiremos esto, ¿no? Pues queda este término. Y luego la derivada de este término de aquí, pues se calcula usando la regla de la cadena, ¿no? Tenemos x cuadrado más 1 a la n menos 1, eso es bajar el exponente n menos 1, restarle 1 al exponente que teníamos, nos queda n menos 2, y eso lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, en este caso es x cuadrado más 1 y su derivada pues es 2x, ¿no? Entonces simplificando todo eso tenemos esto de aquí abajo, ¿no? Aquí lo que hice fue que pues tengo estos dos sumandos que tienen como término común el exponente x al cuadrado más 1 a la n menos 2, ¿no? Digo porque pues este de aquí, x al cuadrado más, x al cuadrado más 1 a la n menos 1, pues es este multiplicado por x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces sí podemos factorizar esta parte y entonces eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Bueno, entonces factorizamos eso y, y luego pues bueno, factorizamos x al cuadrado más 1 a la n menos 2, pues tengo que dividir esto entre x cuadrado más 1 a la n menos 2 y nos queda x al cuadrado más 1. Aquí creo que borré un paréntesis por accidente. Si en este término ahora factorizo el x al cuadrado más 1 a la n menos 2, pues únicamente me quedan estos de aquí, que pues simplificando un poco es pues 2n menos 2 por x al cuadrado. Y finalmente para pasar de acá a acá, observamos que pues aquí arriba tengo este factor y acá abajo tengo pues ese factor pero con un exponente distinto, ¿no? Entonces tengo x al cuadrado más 1 a la n menos 2 entre x al cuadrado más 1 a la 2n menos 2, pues sabemos que eso es x al cuadrado más 1 y hay que restar a este exponente a este otro. O bueno, sí. Bueno, también, mejor dicho, lo que hice aquí es ponerlo en el denominador, ¿no? 1 entre x al cuadrado más 1 y ahora es al revés. Es a este denominador le resto este otro. 2 a la n menos 2 menos n más 2 y eso me da como resultado pues n, ¿no? Entonces me queda este denominador y entonces observamos que justo esta expresión era la que quería tener aquí, ¿no? 1 menos 2n menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 a la n, ¿no? Esto mismo. Entonces, pues eso demuestra el inciso 3 y con eso concluimos la solución de este problema. En el siguiente video veremos la solución del problema 3. Gracias.